Bueno, para terminar con la última parte de nuestra charla, vamos a empezar a hablar de la trombolastografía, que es un estudio que si tenemos a la mano en nuestra institución es de mucha utilidad porque nos va a evaluar las propiedades viscoelásticas de la sangre de una forma dinámica y global, no aislada como lo hace el TP y el TPT, debido a que este solamente va a evaluar la formación de las primeras bandas de fibrina y el tiempo de coagulación, y que usualmente estos dos exámenes se van a alterar ya cuando esté de una forma más avanzada la enfermedad y cuando haya un consumo importante de los factores de coagulación. Entonces la trombolastografía se muestra como una imagen que es la que vemos en la parte derecha de nuestra diapositiva, y se van a evaluar 7 parámetros. El primero, que es la R, que es el tiempo de reacción de las primeras bandas de fibrina, que lo normal es de 4 a 8, 4 a 8 minutos. La K, que es el tiempo de coagulación, comienzo de la formación de la fibrina hasta la máxima fuerza, que es de 1 a 4 minutos. El ángulo alfa, que es un ángulo que se forma por la línea R, por la línea K, que lo normal es de 47 a 74 grados. La amplitud máxima, que es el momento en el que el coágulo alcanza su máxima fortaleza, se mide en milímetros y lo normal es de 55 a 73 milímetros. La LY30, que es el porcentaje de lisis cuando ya el coágulo se encuentra formado, que lo normal es de 0 a 8%. La G mide la firmeza del coágulo de su forma global, y esta depende de la máxima amplitud con una fórmula que está ahí registrada. Y el índice de coagulación, que mide en forma global el estado de coagulación, donde el valor normal es de -3 a 3. Entonces, con respecto a estos 7 parámetros, se va a formar la imagen que reporta la trombolastografía. Aquí podemos ver unos ejemplos donde la figura A es una trombolastografía normal, la B es una paciente que tiene una trombolastografía prolongada, ya sea por anticoagulación y deficiencia de factores. La C es una amplitud máxima disminuida por un paciente que tenga trombocitopenia o haya bloqueadores de la función plaquetaria. La D por una fibrinolisis. La E es un estado de hipercoagulabilidad, como lo podemos evidenciar en las pacientes embarazadas, porque fisiológicamente sabemos que este es el estado normal de la paciente. La F es una coagulación intravascular diseminada, donde hay un aumento de la ampliación de la amplitud máxima, pero este es el momento de instaurarse. Después, cuando es el estado tardío, vemos que hay un estado de hipocoagulabilidad. Y por último, vamos a hablar de la cirugía de control de daño. Ya sabemos que la cirugía de control de daño se hacen en pacientes que hay un sangrado persistente a pesar de habérseles aplicado manejos de cirugía conservadoras y histerectomía abdominal. Es una paciente que persiste sangrando y que se encuentra en una triada de la muerte, como lo vemos acá, que la triada de la muerte está dado por hipotermia, acidosis y coagulopatía. Entonces, ¿cuándo tenemos que considerar esta paciente? Debemos llevarla a una cirugía de control de daño. Primero, la paciente tiene que tener una hemorragia obstétrica mayor, tiene que tener una coagulopatía instaurada. La paciente, a través de la evidencia de los gases arteriales, tenemos que evidenciar que se encuentra acidótica. Como lo vemos, la paciente persiste sangrando, motivo por el cual la presión arterial está por debajo, la presión arterial sistólica está por debajo de 90 milímetros de mercurio, está hipotérmica con una presión de, menor de 34 grados centígrados, está coagulopática porque tiene un TPT mayor de 60 segundos, acidótica con un pH menor de 7.2 y un déficit de un base exceso mayor de 8. Tiene un sangrado activo abdominal, motivo por el cual el nombre lo dice, hay que hacer una cirugía de control de daño. No podemos reparar el daño en sí, sino empaquetar a la paciente, hacer un control agudo del sangrado
para llevarla a la unidad de cuidados intensivos posteriormente, que le resuelvan su cuadro de acidosis, de coagulopatía y reintervenir nuevamente a la paciente. Es por eso que la cirugía de control de daño tiene 3 fases. La parotomía inicial, que es como vuelvo y les repito, se va a controlar agudamente el sangrado, porque obviamente si yo no controlo agudamente el sangrado, la paciente va a perder todo el volumen circulante efectivo. Y que después de hacer esta cirugía, esta laparotomía inicial, se recomienda dejar a la paciente 2 a 3 horas en recuperación, vigilancia continua para evaluar si hay que reintervenir inmediatamente porque persiste el sangrado. Después de que la paciente se hace la laparotomía inicial, se evidencia de que no tiene un sangrado activo, se pasa a la unidad de cuidados intensivos que se llama fase de reanimación para resolver el cuadro de la acidosis y la coagulopatía. Usualmente tienen entre 24 y 48 horas de resolver el cuadro. Posterior a eso, se va a hacer una cirugía definitiva que se hace en las 48 a 72 horas de realizada la laparotomía inicial. Entonces, la laparotomía inicial, ¿en qué consiste? Esta laparotomía inicial consiste en empaquetamiento con compresas, usualmente estas deben ser secas, de 4 a 5 compresas para hacer empaquetamiento pélvico, que es lo que usualmente nosotros hacemos en la hemorragia obstétrica mayor. Se empaqueta el hueso pélvico para controlar el sangrado activo. Se debe evitar aspirar, se debe evitar el aspirador en lo que más se pueda, como vemos ahí en la imagen. Se debe evitar el aspirador para que no haya remoción de los coágulos que se formen, y que la incisión puede ser mediana, infraumbilical o fanestil. Como vemos, se va a afrontar la fascia. Se va a afrontar la fascia con un Biaflex o con malla, con puntos continuos, con un material monofilamentoso no absorbible como es el nylon. Se va a dejar el abdomen abierto. Usualmente esto se hace cuando se hace una incisión mediana infraumbilical o infra y supraumbilical para evitar el síndrome compartimental y aumentar la presión intraabdominal. Por eso es que se deja abierto la herida, que posteriormente de entre 48 y 72 horas se va a reintervenir al paciente para hacer la cirugía final. Como podemos ver en el video, se está haciendo la cirugía. Los doctores ahí están abriendo la cavidad abdominal, están todavía abriendo fascia. Ahí vemos que ellos tratan de utilizar en lo menos posible el succionador, y ahora vamos a ver cómo van a introducir ellos las compresas que están secas. Esas compresas hay 2 formas de ponerlas: individualmente, como las vemos que la están poniendo ahí, o anudadas unas con otras. Vuelvo y repito, número de compresas que se ponen en promedio de 4 a 5. Es para controlar el sangrado. Ahí lo que dicen es que esta cirugía de control de daños no debe durar más de 10 minutos, porque la idea es un control agudo del sangrado activo para resolver el cuadro que le va a conllevar a una alta tasa de mortalidad, como es la triada de la muerte, como vuelvo y repito, es la coagulación, la hipotermia y la acidosis. Entonces, una de las indicaciones que dice ahí, como el paciente ya está hipotérmico, tenemos que calentar obviamente los líquidos que se le vayan a poner. El quirófano debe tener una temperatura ambiente por encima de la temperatura habitual para evitar aumentar la hipotermia en el paciente.
Entonces ahí vemos cómo se aplican las compresas en promedio en número de 5 y posterior a esto se va a cerrar el paciente solamente la fascia con el Biaflex o la malla y se deja abierta para reintervenir dentro de 48 a 72 horas.